La hora del miedo. El fenómeno de animales actuando como humanos es sumamente extraño. Es algo que no se puede predecir. Hay múltiples experiencias en donde se aseguran que tienen gente que han tenido encuentro con este fenómeno. Pero a su vez, hay gente que ha captado a varias mascotas comportándose de manera más que inusual, de forma que nos hace preguntarnos, ¿qué rayos está pasando con estos animales que se ven tan extraños? ¿Y por qué actúan de una forma que nadie puede comprender? Soy de Xochimilco. Como sabrás, son tierras de muchas leyendas, entre ellas el quejido del muerto. Recuerdo que desde chica mi papá contaba que habían oído al muerto. Yo no sabía de qué hablaba hasta que lo oí. Se oye como alguien que pasa llorando entre lamentos, muy angustiantes y con eco. Las 2 veces que lo oí, a los 3 días exactos, falleció alguien. La segunda vez fue más tétrico, pues fue un perro con voz de persona que aullaba, pero como quejándose. Pasó toda la calle y precisamente ambas veces se detenía en el lugar de la lamentable pérdida. Aquella última vez me quedé pensando, pues dije, este no es un perro normal, y los perros aullaban como con miedo y ganas de morder al mismo tiempo. Hasta los vecinos los callaban. Recuerdo que entré, me dije, ojalá no pase nada. Pero precisamente a los 3 días falleció una señora. Ahí donde llegó. Es lo que oí al día siguiente. Y me enteré porque venía caminando y tenía que pasar por ahí. Escuché decir que había fallecido y vi el moño. Al siguiente día del suceso iba como a las 7:30 de la mañana. De igual manera, pasé por ahí cuando claramente vi como algo pasó de un lado a otro entre los árboles, como un mono. Me quedé viendo. Dije, igual es un pájaro, pero no había nada. Yo sentí, como dice, la mirada, así que avancé rápido. Aquí mismo, donde vivo actualmente, ya hace un poco me cambié. Antes yo vivía en la zona chinampera de Xochimilco, ahora vivo más al centro. Esta historia es, como muchos animales dicen que actúan como humanos. Cuando recién llegamos a vivir donde actualmente recuerdo que no tardó mucho, comenzamos a oír un gato que hasta la fecha se oye. De hecho, en el momento lo acabo de oír. Este gato es muy extraño, muy huraño y tiene un sonido peculiar. Siempre decía yo, pues un gato callejero. Yo tengo una gatita que adopté antes de mudarme. Llegó porque sí y la adoptamos. Cuando se oye el gato se pone nerviosa, al punto que hasta en una de las tantas noches al oírlo, recuerdo que salí por ropa, que dejé, que era afuera, alrededor de la 1 de la mañana. A un lado de la casa abandonada, al descolgar la ropa, oímos un ruido extraño desde adentro, y después, el gato. Nosotros no lo vimos por ningún lado antes. Se escuchó bajo un taxi estacionado. Ahí maullaba de una forma extraña. Metimos rápido la ropa y nos metimos. Después volví a escuchar a aquel gato con compañía. Venían como bajando. Se oían maullidos. Yo me desperté ya que eran como las 3 de la mañana y escuché cómo venían. No presté mucha atención y me disponía a dormir nuevamente cuando oí lo que hasta la fecha me pregunto qué fue. Los gatos venían platicando y riendo. Se oían palabras formuladas, pero con maullidos, bastante extraño y no entendible, pero te juro, venían hablando y soltando risas. Era aquel gato, junto con otro más. Yo me quedé en este momento pensando que qué era esto. Después de un rato me volví a dormir. Debo aclarar que yo no soy miedosa y que no me dio miedo, pero sí me intrigó también. Se escuchan algunas peleas. A veces los espantan,
pero ese gato siempre está en la casa abandonada. Siempre. Aparte, se escucha como si se estuviera riendo de alguien más. No sé si puedas hacer un video con experiencias extrañas con animales. Me quedé pensando en algo que pasó como hace 2 años, más exactamente el año 2019. Recuerdo que venía del Estado de México, ya que mis papás y yo fuimos a ver a unos primos, con los que me llevo muy bien, y recién nos habíamos mudado a la Ciudad de México, por la inseguridad del Estado de México y por otras cuestiones. El punto es que ya veníamos de regreso, en el carro. Era un domingo por la tarde, lo recuerdo bien. Delante de nosotros, por la avenida José López Portillo, en el Estado de México, a la altura donde está la Santa Muerte Gigante, vimos como unas personas, desde su auto, aventaron una caja, como esas de las que transportan perros. No iban tan rápido, pero al dejarla, aceleraron de manera muy rápida. Nosotros, debido a todo lo que habíamos estado viviendo en el Estado de México y por las noticias, imaginamos que quizás habían aventado a alguien, ya lo sabes, en pedazos, y que estaba dentro de esa cosa. Y es que es muy sabido que este tipo de cosas pasan. Mi papá, por curiosidad, bajó la velocidad del coche y vimos que lo que se hallaba ahí era sencillamente un perro, como de raza mediana, evidentemente la cruza, del color café. Y mi papá detuvo el carro, se bajó y al verlo era notorio que mi papá le había consternado todo lo que habían hecho. El perrito, cuando bajamos al vernos, tenía cara seria, no mostraba tristeza ni tampoco miedo o angustia. Mi madre preguntó que si podíamos llevárnoslo y junto con ella yo insistí. Entonces el perro, en un gesto de alegría, y ladró un poco. Fue algo extraño, pero provocó que mi papá solo durara unos segundos para después decirnos que estaba bien y que lo tendríamos unos días hasta que le consiguiéramos a alguien que quisiera adoptarlo. Ese día llegamos a nuestra casa. El perro se sintió alegre cuando lo sacamos nosotros de la caja transportadora. No era agresivo, era muy tranquilo, y lo primero que hizo fue salir a inspeccionar la casa. Mi casa es de 2 pisos. Él andaba de un lado a otro. Creímos que era normal porque era un nuevo hogar para él. Esa misma noche pasó algo curioso. Soñé con el perro, el cual estaba intentando entrar a mi cuarto, solo que lo hacía parado, como si se tratara de una persona, moviendo la manija. Desperté y lo primero que escuché fueron las uñas del animal bajando rápidamente las escaleras. Escuchaba muy bien porque recién habíamos puesto piso en esta nueva casa. Me espanté mucho, pero pude volver a dormir. A la mañana siguiente, él estaba en la puerta de la casa, como si quisiera salir, pero no tenía correa para sacarlo. Yo estaba solo con mis padres. Ellos habían salido a trabajar, así que tuve que ir a la veterinaria de la colonia, que estaba como a 5 cuadras de distancia. Compré una correa y ya de regreso a mi casa, justo pasé por la ventana de mi cocina que da hacia la calle y escuché a alguien hablar. Inmediatamente pensé que alguien se había metido a robarnos. Probablemente yo, que no tenía amigos todavía en esta nueva colonia, y no sé por qué razón, simplemente opté por abrir con cautela. Si había alguien ahí adentro, llamaría a la policía. Un razonamiento bastante estúpido ahora que lo pienso, pero al momento de entrar con cautela, escuché una voz la cual me decía: «Ven aquí». Esta era una voz de un hombre, que hasta el momento no sé cómo puedo describirla exactamente, pero se escuchaba provenir del patio, que está en la parte trasera de la casa. Fui hacia allá y entonces vi algo escalofriante. El perro tenía una rata, ya sin vida, en el hocico. Al momento de verme, se paró en 2 patas, como queriendo decirme algo, con ese gesto, y luego comenzó a caminar lentamente y tambaleando hacia mi dirección. Yo me aterré y salí corriendo de mi casa. Me pasé como 2 horas en el parque cercano pensando en qué diablos había visto. Le llamé a mi madre para decirle lo que había pasado,
y mediante la llamada, como que no entendió lo que trataba de decirle. Ya que estaba agitado, colgué y como a la media hora, cuando llegó mi mamá a la casa, me llamó desde ahí. Rápidamente fui hacia mi casa. Abrí y vi a mi madre dándole de comer al perro. Ella solo me dijo: entonces, ¿qué me decías de él? El can volteó a verme en ese instante y movió la cola. Le dije a mi mamá que me acompañara por algo al cuarto y fuimos hacia arriba. No quería que él me escuchara. Ya en mi cuarto le conté lo que había visto y como que al salir corriendo por miedo, ella me creyó, pero a la vez no me creyó. Solo atinó a decirme: ¿y qué quieres que haga? ¿Que vayamos a dejarlo a otro lado? O algo así. Mejor ayúdame con la comida. Salimos de mi cuarto y el perro iba corriendo las escaleras hacia abajo. Lo primero que se me vino a la cabeza era que él se había puesto detrás de la puerta mientras nosotros estábamos charlando dentro, y cuando escuchó que íbamos a salir, corrió hacia abajo, como para que no lo viéramos. Hasta mi mamá se sacó de onda. Estuve toda la tarde de este lunes haciendo deberes con mi madre, mientras solo veía de reojo al perro, el cual se me quedaba viendo. No le podía sostener la mirada mucho tiempo, ya que su forma de verme era demasiado fuerte. No sé si porque realmente estaba pasando o era gestión mía, pero casi puedo jurar que se dibujaba una sonrisa en su rostro. Mi papá llegó por eso de las 6, cuando ya comenzaba a oscurecer, y nosotros preparamos la cena. Cuando mi mamá vio que mi papá ya había llegado, me dijo que fuera por los bolillos, pero aún no recordaba bien dónde estaba la panadería, y terminando yendo los dos. Y por X punto, me quebré en la historia, donde todo se pone más extraño. Fuimos y compramos pan, pero de regreso, mi papá estaba fuera de la casa, fumando y con una cara horrible que nunca le había visto. Esta era una mezcla de miedo y de sorpresa, la cual poseía su rostro, y la puerta de la casa que da a la calle estaba abierta. Yo creí en ese momento que tal vez mi abuelito se había muerto, ya que en aquel momento estaba delicado de salud, pero cuando mi papá se calmó un poco más, nos contó que había sucedido estaba relacionado con este perro. Resulta que cuando nos fuimos, mi papá se puso en el sillón y estaba viendo la televisión. Fue entonces que escuchó una risa provenir de la parte de arriba. Él no le prestó mucha atención porque imaginó que era mi computadora y que simplemente se estaba reproduciendo un video o algo así. Después, escuchó la risa provenir del patio de la casa y fue cuando se sacó de onda. Se levantó, pero no vio nada. Entonces, al momento de entrar a la sala, vio al perro, a ese maldito animal, en 4 patas, parado y sonriéndole. Le estaba sacando los dientes, enseñándoselos. Pasó fracciones de segundo y mi papá salió corriendo hacia la calle. Ahora ninguno de nosotros queríamos entrar. 3 personas adultas no podían entrar a su propia casa por el miedo a un perro desconocido o a lo que creíamos que era un perro. Como a la media hora, finalmente mi papá se armó de valor y llegaron para que él estaba parado en la casa. Ya era la noche y todas las luces de nuestro hogar estaban prendidas. Lo acompañamos con mucho miedo y recorrimos primero a la planta baja. No estaba. Intuimos por obviedad que se encontraba en la planta alta y con un sentimiento horrible fuimos hacia la planta alta. El maldito estaba ahí arriba y mi papá lo vio. Nosotros también lo vimos. Fueron hacia él sin dudados, impulsado más por miedo que por otra cosa. El perro solamente se rió mientras iba corriendo. Ahí se escuchaba bien saliendo, una risa horrible, y corría hacia abajo. Mi papá lo siguió también junto con mi mamá y nos quedamos arriba viéndonos fijamente. Bajamos porque escuchamos a mi papá gritar. Nos dijo que esa cosa había corrido hacia la calle, no sin antes que le había aventado un palo y le pegara en una de las patas traseras. Le dio tan duro que esto fue lo más horrible que ha vivido. Mi mamá lloró y yo estuve al punto de hacerlo también, pero mi papá estaba bastante serio.
Estaba muy mal. Nunca dimos jamás explicación a lo sucedido. Tampoco volvimos a ver al maldito animal. Agarramos y vimos la caja. Lo único que hicimos fue tirar aquella maldita caja, no sin antes haberla roto. Ahora sabemos la razón. Simple y sencillamente lo hicimos ahora. Ya ha superado un poco más el trauma, si se puede llamar así. Tenemos teorías sobre qué era ese animal y pensamos que aquellas personas que los dejaron en la avenida ese día que nosotros los recogimos se estaban deshaciendo de él, que habían vivido las cosas que nosotros habíamos vivido, o tal vez peores. Esto no se lo contamos a nadie, a ningún familiar, porque obvio, nadie nos creerían. Solamente un primo sabe sobre esto, porque él me creyó, pero de ahí afuera, esta es una anécdota privada entre nosotros. Lo único que te diré es que siento que este perro aún deambula por las calles de la Ciudad de México. Nosotros no hicimos nada. Solo tiene relativamente poco tiempo que pasó, y créeme que aún rezo porque esta cosa no vuelva a nuestro hogar. Fui padre muy joven. La madre de mi hija nos abandonó al no soportar mi carácter y mis adicciones, a las cuales estaba encadenado en mi alocada juventud. Además, nuestra hija nació con un grado leve de discapacidad cognitiva y motriz, lo que hizo que ella sintiera que era demasiado para ella y se marchó de nuestras vidas. Mientras trataba de solucionar mis problemas, ingresé a mi hija a un orfanato. Luché contra mis adicciones hasta que las dejé por completo y con el tiempo mi vida tomó otro rumbo. Mi patrón me hizo supervisión de varias fruterías y la vida me sonreía. Lo primero que hice fue sacar a mi hija del orfanato y llevarla a mi casa. Rosa tenía 13 años cuando llegó a nuestro hogar. Desde la primera noche que ella llegó, todo en la casa cambió. Cuando apagaba la luz de mi habitación para disponerme a dormir, empezaba a escuchar pasos de animales que venían desde el pasillo. Cuando me levantaba en la madrugada para ir al baño, escuchaba la voz de Rosa en plena conversación. Me dirigía a su cuarto y la veía sentada en la cama, mirando hacia las oscuras esquinas de la habitación. Yo le llegaba a preguntar con quién conversaba, pero ella me contestaba simplemente que nada y se acostaba en la cama. Se tapaba con las cobijas. En otras ocasiones, cuando yo estaba acostado en mi cama, la veía pasar por el pasillo de frente arrastrando una cuerda. Escuchaba sus pasos y a lo lejos unos gruñidos animalescos. Me levantaba y salía al pasillo para ver qué sucedía, pero solamente veía a mi hija que entraba en su habitación con aquella cuerda en la mano. Yo atribuía ese extraño comportamiento a su discapacidad. Una noche llegué cansado a casa. Ya era muy tarde y me dirigí a la habitación de mi hija para darle un beso en la frente. Ella dormía profundamente con la cuerda en la mano. Quise retirársela de la mano, pero no pude. La apretaba con fuerza. Desistiendo en mi intento, me fui a dormir y caí en un profundo sueño. Eran las 4 de la mañana cuando me desperté con una profunda sed. Me dirigí a la cocina cuando vi a mi hija bañada en sangre, de pie, al final del pasillo. Mi corazón se aceleró al verla ahí en la oscuridad. Corrí hacia ella y me contó que unos perversos hombres habían entrado a la casa, pero su mascota se había encargado de ellos. Fue difícil entender debido a mi estado de shock y las dificultades del lenguaje. Ella tomó mis manos y me condujo a la sala. Efectivamente, ahí estaban 3 hombres, o más bien, lo que quedaba de ellos. Le pregunté si ella había hecho eso y me contestó que no. Me dijo que fue la mascota, la cual siempre paseaba por la casa, con aquella cuerda para protegerme de cualquier daño. Lleno de confusión, le pregunté que qué mascota se trataba, que nosotros no teníamos ningún animal en la casa. Me llevó a su dormitorio y ahí estaba, la cuerda amarrada en una pata de la cama. Pero no había nadie ahí, solo oscuridad. Pensé que era producto de su imaginación, que esa mascota no existía
En ese momento, ella cerró la puerta de su closet y en el espejo pude ver el enorme rostro de aquel ser infernal. Resultó que su mascota era un horrendo demonio que había traído desde el orfanato. No recuerdo el día exactamente, pero ocurrió en el año 2018, a mis 14 años. En aquellos tiempos, me encontraba en ensayos para la clausura de la graduación de mi generación, en la secundaria Simón Bolívar. Aquel día, yo llegué a eso alrededor de las 10:30 de la mañana. Por la hora, no había ningún alumno de mi generación y la escuela se encontraba cerrada. El ambiente era aterrador, pues estaba nublado. Parecía que había niebla en las calles y no había ninguna persona. Solo se encontraba abierto uno que otro local, incluyendo donde desayunaban los maestros de mi secundaria. Estaba aburrido y con la excusa de hacer tiempo en lo que llegara alguno de mis amigos, me fui a un parque que se encontraba a unos cuantos minutos caminando. Al llegar, lo primero que vi era un labrador negro. Parecía escarbar y enterrar algo con desesperación. Solo bastó que pisara unas cuantas hojas secas para que el perro volteara a verme, y cuando lo hizo, este perro tenía los ojos amarillos. Sus pupilas parecía que me estaba viendo una serpiente. Hacía ruidos con su hocico, como si se estuviera susurrando, y tenía una expresión amenazante, como si estuviera diciéndome que me fuera de aquel parque. Decidí ignorar aquello, ya que en sí mismo era raro. Di un par de caminatas en el parque y cada vez que regresaba al punto donde estaba, seguía mirándome y con sus patas en la tierra. Pero en una de mis vueltas, el perro ya no estaba en ninguna parte. No fue hasta que mientras caminaba, escuché una rama romperse detrás de mí. En este momento, escuché una especie de susurro. Giré la cabeza y me paralicé al ver que el perro estaba a unos cuantos pasos de mí. Tenía una mirada horrible. No sé cómo describirles. Caminaba sigilosamente, como si me estuviera cazando. No le importaba que lo estuviera viendo. Creo que estaba disfrutando de mi pánico y seguía haciendo estos susurros bajos. Fue entonces cuando decidí cortar camino y salir corriendo del parque. Estando a unos metros de la entrada, me detuve a respirar, a tratar de calmarme. Pero cuando miré hacia la dirección donde yo venía, aquel perro venía corriendo hacia mí. Por suerte reaccioné y comencé a correr. Incluso choqué con un auto que estaba en la banqueta. Un señor me vio y me preguntó: ¿qué es lo que te pasa? No respondí, seguí corriendo aterrado. Afortunadamente llegué al local donde los profesores solían desayunar. Fue entonces que me senté en una silla y agitado pedí algo de tomar. Las señoras del local trataron de hablar conmigo, pero no dije ninguna palabra y solo veía la televisión del local. Cuando las señoras entraron a la cocina de aquel local, yo seguía pensando en lo que pasó. Fue entonces que en la entrada del local escuché que alguien me dijo: «Psst». Yo miré hacia atrás y era el perro sentado en la entrada. Me miró un par de segundos. El contacto visual me congeló la sangre y simple y sencillamente se levantó y caminó rápido para irse de ahí. Cuando salí a la entrada, ya no había rastro de él. Aquel día le conté a un par de amigas lo que pasó. Ninguna me creyó y me llamaron loco. Pero estoy seguro que aquel día, eso no era un simple perro. Y hasta hoy en día, sigue siendo una experiencia que no cuentan muchas personas. Es por eso que quise hacerte llegar mi historia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden, déjenos su like, coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo. Y sobre todo, que se sigan divirtiendo en Historias del Más Acá.
Mi nombre es Rob Gray. Y como saben, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto.